Te damos la bienvenida a un nuevo audio de la hora silenciosa de Palabra de Vida, donde líderes alrededor del mundo compartirán con nosotros. El día de hoy escuchamos a... ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Te saluda David Hidalgo de Argentina, sirviendo a Dios con mi familia en el Ministerio de Palabra de Vida México, ya por más de 25 años. En el día de hoy tengo el privilegio de compartir contigo el comentario de la hora silenciosa de Palabra de Vida. Nuestro pasaje se encuentra en Marcos, capítulo 3, versículos 22 al 35. Le vamos a dar lectura a nuestro pasaje y dice: pero los escribas que habían venido de Jerusalén decía que tenía a Belcebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios. Y habiéndolos llamado, les decía en parábolas: ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí mismo, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias cualesquiera que sean. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno, porque ellos habían dicho: tiene espíritu inmundo. Vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera, enviaron a llamarle. Y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo: tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Y él les respondió diciendo: ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, este es mi hermano y mi hermana y mi madre. Estamos frente a un pasaje conocido en la Escritura como la blasfemia contra el Espíritu Santo. Es muy importante prestar atención, si no vamos a sacar una interpretación errónea que puede llegar a confundirnos. La palabra de Dios en varios pasajes nos dice que Cristo murió por nuestros pecados. Y si confesamos, nos enseña el apóstol Juan en su primera carta, nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos de nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, decir que hay un pecado que no se puede perdonar nunca, si lo interpretamos de esta manera, vamos a tener que corregir algunos versículos de la palabra de Dios, y eso es algo que no podemos hacer. Lo que sí podemos hacer es darle una correcta interpretación. ¿Qué sucedió aquí? Dice: pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Belcebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios. ¿Quiénes eran los escribas? Bueno, teníamos la secta de los fariseos y también teníamos la secta de los saduceos, quizás las dos principales. Después también estaban los herodianos, después también estaban los celotes, pero los principales eran los fariseos y los saduceos. Cada uno de ellos tenían escribas. Estos escribas eran una especie de abogados, más o menos, que tenían el conocimiento completo de la ley. Conocían cada detalle, la letra, el punto, la tilde. Eran especialistas. Entonces los fariseos tenían sus escribas, los saduceos tenían sus escribas.
No eran los escribas en sí un grupo especial. Eran especialistas en la ley. Pero ¿qué dijeron? Dice también, para alianza para el mal, se unían, ¿eh? Venían de la mano fariseos, saduceos, escribas, y dijeron que los milagros que Jesús había hecho, dice que era hecho por Belcebú, ¿no? El príncipe de los demonios. Belcebú era conocido, ahí se conocía en el Antiguo Testamento como el príncipe de las moscas. ¿Recuerdan también una de las plagas de Egipto, que eran esas moscas molestísimas? Bueno, las plagas de Egipto tenían que ver también con destruir en su totalidad la idolatría fuerte que había en Egipto. Adoraban a más de 1000 dioses. No, era tremenda la idolatría. Pero aquí dice, bueno, Jesús lo que explica es esto. Si hubieran dicho algo contra mí, se les puede perdonar. Pero, y varios tipos de blasfemias, todas van a ser perdonadas. Pero esta sanidad que el Espíritu Santo acaba de hacer y atribuírsela a Belcebú, el príncipe de las moscas, este pecado no le va a ser perdonado ni en este siglo ni en el venidero. O sea, en el presente este pecado no se les puede perdonar. Cuando pase el tiempo, tampoco más adelante se le puede perdonar este pecado. Y es lo que está enseñando Jesús ahí, ¿no? Y dice allí del ejemplo, y habiéndolos llamado, les decía por parábola, ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Esto no puede ser. Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Hasta en la cultura del mundo están los refranes que dice, divide y vencerás. Si logra dividir, nada puede permanecer si hay división. Si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer sino que ha llegado su fin. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata. Entonces podrá saquear sus bienes. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados. Todos los pecados a los hijos de los hombres y las blasfemias, cualquiera que sean. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno, porque ellos habían dicho, tiene espíritu inmundo. Entonces dijo, esto que acaban de hacer estas personas no les va a ser perdonado, ni ahora ni más adelante en el siglo venidero. Y después ya cambia el versículo 31 y dice, vienen después sus hermanos y su madre, quedándose afuera, y enviaron a llamarle, oye, tienes que tener tiempo para tu familia, ¿eh? Y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Deja la multitud y atiende tus asuntos familiares. Y él les respondió diciendo, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor, les dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. En otros pasajes dice, todo aquel que hace la voluntad del Padre, ese es mi hermano y mi hermana. Porque todo aquel que hace la voluntad de Dios es mi hermano y mi hermana y mi madre. Cuidado con las interpretaciones incorrectas, porque si no, tendríamos que empezar a cambiar versículos. Decía, para que todos los pecados sean perdonados. Bueno, casi todos, la gran mayoría, el 99,9% de los pecados puede ser perdonado, pero el que blasfeme ese no. No hay una aclaración así en la Biblia. Cuando dice que Dios perdona todos los pecados. Y para finalizar, presta atención a esto. Hay algo que sí se puede considerar pecado imperdonable. ¿Saben cuál es? El pecado de incredulidad. Porque si no creemos, no podemos ser salvos. El que cree en el Hijo del Hombre
tiene vida eterna. El que no cree en el Hijo del Hombre no tiene vida eterna. Si hay una persona que no tiene fe, capacidad para creer que Jesús es el Salvador, esa persona no tiene vida eterna. Que Dios nos bendiga grandemente. Gracias por escucharnos. Recuerda que este audio no reemplaza tu tiempo a solas con Dios. Te animamos a que escribas tus aplicaciones personales. Hasta mañana.